Buenos días, estimados colegas. Quiero, en primer lugar, agradecerles la oportunidad por estar aquí hoy día, sábado, en la mañana, trabajando juntos sobre los estudios generales, y en particular en lo que respecta a mi interés y al tema de mi presentación, al lugar que ocupan las ciencias humanas en el diseño y en la hechura práctica de lo que tenemos nosotros por estudios generales. Quiero, por esa razón, agradecerles nuevamente por la oportunidad de venir a Trujillo y también disculparme, junto con Estrella, por no haber podido llegar a tiempo ayer, ¿no? En primer lugar, me tocó una reunión con el rector y la demanda capital nos manda marinero, entonces uno me tuve que quedar aquí un tiempo más y luego tuvimos un retraso en el vuelo a la salida de Lima, entonces no alcanzamos y eso explica que la presentación que iba a hacer ayer en realidad recién la haga hoy. Bien, quiero contarles un poco de lo que voy a hablar, pero también les quiero decir de lo que no voy a hablar. Y quiero decirles en primer lugar de lo que no voy a hablar. No voy a hablar de la ley universitaria. No voy a hablar de infraestructura. No voy a hablar de problemas presupuestarios. No voy a hablar de estructuras en abstracto. Voy a intentar más bien compartir con ustedes temas de contenidos. Es decir, temas de el quehacer pedagógico nuestro dentro de un aula. Y voy a intentar además compartir con ustedes cuál es el lugar que le corresponden a las ciencias humanas en el diseño de estudios generales, en tanto contenido de lo que entendemos nosotros como ciencias humanas. Se lo digo de entrada para que tengamos claridad acerca de qué cosa es lo que se está esperando en relación con esta clase. El orden que voy a seguir, no voy a usar tampoco PowerPoint, voy a recurrir a un método tradicional oral. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Este es un asunto ya de práctica mía y prefiero invitarlos a que razonemos juntos y discutamos juntos algunas cosas que me parece son de interés común. El orden en que voy a presentar esta conferencia, esta palestra, como se dice en algún lugar, primero les voy a contar cuáles son algunos problemas, tanto fuera del país como dentro del Perú, y inmediatamente después voy a compartir con ustedes 5 premisas que me parecen fundamentales para valorar el lugar de las humanidades en los estudios generales. No les voy a contar cuáles son las 5 premisas para no adelantar el desarrollo de mi exposición, pero entre ellas van a aparecer algunas que el doctor Tubino les adelantó ayer, como juicio crítico, por ejemplo, o como la importancia de la lectura y la escritura en la formación de los estudios generales. Este va a ser casi el final de la presentación de hoy. Bien, yo quiero por eso empezar diciéndoles algo como que seguramente ustedes van a coincidir conmigo, y es que el interés por las ciencias humanas no es un interés que ocupe el primer lugar en la discusión sobre el futuro de la seguridad de la universidad peruana. Cada vez se acuerda la gente menos de las ciencias humanas. Yo no he escuchado hasta la fecha, incluso durante la exposición de los debates parlamentarios o los debates en el espacio público, a nadie que salga a defender a las ciencias humanas. Nadie sale a defender a las ciencias humanas. Ni siquiera algunas instituciones públicas que se encargan de financiar ciertos programas, generalmente también hacemos que no son las últimas que aparecen en la lista de prioridades. Sin embargo, la importancia de las ciencias humanas es mucho mayor, muchísimo mayor de lo que uno puede pensar cuando lo que hace es concebir lo que debe ser la formación integral o la formación que esperamos nosotros en un programa como los estudios generales. Voy a contarles simplemente 2 cosas para que tengan una idea general de por dónde voy a caminar o cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo. Fíjense, el año pasado en Colombia
donde hay un organismo evaluador de la calidad universitaria que tiene mucho prestigio. El año pasado en Colombia se evaluaron 189 programas de doctorado. 189 programas de doctorado, de los cuales solo aprobaron 40. De 189 aprobaron 40. Pero ninguno de las ciencias humanas. Ninguno. Es un dato interesante. El segundo ejemplo, les traigo, más bien es una especie de anécdota. Fíjense, hace unos años, un profesor catalán de apellido Llobet, al profesor lo habían contratado para acreditar un curso de estética. Y se encontraba tratando de explicarle a sus alumnos cuál es el significado de belleza. Entonces, este profesor se encontró con que sus alumnos del curso le reclamaban permanentemente diciéndole que estaban hartos de sus elucubraciones idealistas, vacías, viejas, premodernas, y le exigían al profesor que presente una definición rigurosa, como Dios manda. O sea, en realidad estaban buscando algo preciso, de uso práctico, con belleza. El profesor, luego de reflexionar un poco, a la semana siguiente se presentó a la clase, fue a la pizarra y escribió lo siguiente: definición formal y definitiva de belleza a todos los efectos, de acuerdo con los parámetros más sólidos y científicos que uno puede imaginar. Acto seguido, levantó su maletín y abrió el maletín y sacó una paloma blanca, y la paloma comenzó a volar en el interior de la clase. Los chicos se quedaron boquiabiertos, asombrados. El profesor fue elegido el profesor del año, las clases se abarrotó de gente y la universidad le pidió que también dictara lo mismo el próximo semestre. Se los cuento porque me parece que es importante verlo. Y es importante verlo como una suerte de llamada de atención a algo con lo que nos enfrentamos nosotros diariamente. De la formación integral o la formación de estudios generales, o por lo menos el tipo de formación que a mí me parece más interesante, no es una formación que tenga que recurrir a la búsqueda de recetas, a la búsqueda de recetas externas, sino que tiene que estar enmarcada en una suerte, en primer lugar, de un proceso de descubrimiento también del propio estudiante, de descubrimiento de lo que es la sensibilidad, de descubrimiento de lo que es el espíritu crítico, y también de un compromiso abierto con lo que entendemos por formación integral. Creo que el ejemplo de la paloma volando dentro de la clase, que es en sí mismo un acto bello, eso marca, y es mucho más eficiente que cualquier definición que uno pueda encontrar, por más culta o analizada que pueda ser. Ahora les pido, fíjense, tenemos en Colombia, donde hay este problema de evaluación, tenemos a este caso de Cataluña, donde tenemos esta suerte de experiencia. Ahora les digo, por favor, que pensemos un minuto en el Perú, de la historia del Perú reciente, estoy hablando de los últimos 20 o 25 años. Y no les digo nada de lo que puede ocurrir sobre los problemas internacionales. A ver, una vez hice yo una encuesta en una clase y le pregunté a una estudiante ¿dónde queda Afganistán? Cuando en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación se estaba hablando de Afganistán. No les cuento, por donde todos los lugares en que fue ubicado Afganistán, menos en realidad en el lugar en que le corresponde. ¿Cómo podemos, por ejemplo, olvidar, o qué significa para nosotros, cómo nos compromete el que cada vez con más frecuencia los medios de comunicación nos sorprenden haciendo estas entrevistas en la puerta de las universidades y nos encontramos con alumnos nuestros que de repente confunden a Bolognesi con Alfonso Ugarte, ¿no? O que les ponen una foto de Lionel Messi y lo confunden con el primer ministro, ¿no? O que de repente viene alguien y es capaz de argumentar y decir que él está totalmente de acuerdo con lo que fue el gobierno de Inca Garcilaso de la Vega. Lo he escuchado. No les digo nada
no les digo nada, no les digo absolutamente nada de los juicios que también hay por todas partes, incluyéndome yo, acerca del escaso nivel de lectura que tiene un estudiante promedio, de problemas de redacción o de expresión oral. Nos encontramos, digámoslo claramente, nos encontramos nosotros con más frecuencia de lo que uno espera con problemas de este tipo. Entonces, o cuántas veces hemos escuchado también que personas que son ajenas al mundo universitario nos trasladan a los profesores universitarios la solución absoluta de todas estas cosas. Y nos dicen, bueno, ¿cuánta falta hace profesores de tal y tal cosa? Como si todo el problema recayera exclusivamente en nuestra propia labor. Si les traigo aquí estas impresiones, es porque creo que la mejor manera de hablar de los estudios generales y de las humanidades es hacerlo con convicción. Lo primero, hay que saber cuál es el problema que tenemos. Y en segundo lugar, estar convencidos de que la apuesta por los estudios generales o por las humanidades en la formación universitaria es una apuesta que en realidad vale la pena. Si no estamos convencidos de que la apuesta por las humanidades y los estudios generales vale la pena, entonces dediquémonos a otra cosa. Dediquémonos a otra cosa. Ahora, pero pensar de que efectivamente vale la pena, evidentemente pasa por preguntarnos qué es lo que queremos hacer con las humanidades y con las ciencias y con los estudios generales. No es al revés. No es pensar simplemente, para ponerlo de una manera, para graficarlo de una manera que es mucho más simple, no es pensar en la caja, sino que hay que pensar en qué queremos poner dentro de la caja. Y luego preguntarnos por los diseños, por las estrategias pedagógicas, preguntarnos por qué tipo de estudiante es el que queremos formar, preguntarnos qué cosa es lo que esperamos que tenga un estudiante al final de los estudios generales. Preguntarnos, por ejemplo, cómo pensamos que va a enriquecer la formación profesional el paso de un estudiante en los estudios generales. O sea, estas no son preguntas, creo yo, secundarias. Estas preguntas me parece que deberían estar entre los primeros lugares en una lista de prioridades al momento que se diseña o se discute sobre los estudios generales. ¿Por qué razón? Porque en realidad las respuestas a las preguntas es las que nos tienen que permitir diseñar los currículos, diseñar los contenidos, diseñar los vínculos que estamos esperando y también preguntarnos por las estrategias pedagógicas para cumplir con esos contenidos. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ahora, se lo pongo así con bastante claridad porque a nosotros, y yo sufro muchas veces con gente, colegas, a los que estimo muchos, en los que me encuentro y me dan recetas de cosas, de cómo hacer para cumplir algo, y luego digo, oye, pero discúlpame, pero eso yo no lo puedo aplicar en una clase. Bueno, o sea, en la pizarra, todo muy bien, pero ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo llevo a que esas recetas que me está dando me permita a mí transmitirle conocimiento y colaborar con la formación del estudiante que tengo sentado en una carpeta 4 horas a la semana? El problema está ahí, ¿no? Alguna vez al rector, a quien yo quiero mucho, y además es el profesor de la universidad, conversaba yo con el señor rector, ustedes hace un instante sobre eso, le decía, compartía el doctor Rubio conmigo, lo siguiente, es que todo lo que nosotros se diseña en la universidad, todo lo que se discute en la asamblea universitaria, en el consejo universitario, en reuniones como estas, al final tienen que llegar a una clase. O sea, al final, todo es para que se consolide en una clase. En la relación entre profesores y estudiantes, o entre estudiantes y profesores. Al personal administrativo de mi universidad, un día me gané un pleito feroz porque nos querían imponer unas cosas. Siempre la relación entre la parte académica con las universidades siempre es con la parte administrativa siempre es difícil, ¿cierto? Entonces yo le dije, mira, date cuenta de una cosa que es elemental. No hay universidad en el mundo famosa que sea famosa por quién es el encargado de economía de la universidad, ¿no es cierto? Sino es famosa por los profesores que tienen o por la calidad que muestran a sus estudiantes al final.
¿cierto? Entonces, se lo digo porque lo que estoy intentando, y lo que voy a intentar con lo que sigue, es darle la vuelta a la preocupación administrativa para entrar a lo que es la preocupación académica en la formación de los estudiantes en un contexto como los estudios generales. Entonces, yo sí creo, y estoy convencido de ello, que el proyecto de los estudios generales en la universidad es una valiosísima oportunidad para recomponer esas cosas, para colaborar directamente con lo que es el desarrollo, no solo de la universidad peruana, sino lo que significa o lo que entendemos, creo que todos los que estamos aquí, por una verdadera formación universitaria, por la formación integral y sobre todo para que nuestros egresados de las universidades sean personas buenos ciudadanos, éticamente, que sean éticos, que tengan una práctica ética, que no se apliquen a recetas, que colaboren con la democracia, etcétera, etcétera. En este marco, las ideas que les decía hace un instante. La primera idea. Creo que hay que entender que los estudios generales no reemplazan al colegio. Hay que entender que los estudios generales no reemplazan al colegio, ni son una escuela preprofesional, ni buscan la especialización temprana. Esto es lo que. Cuando hablamos de estudios generales, hay que entender por estudios generales una unidad universitaria en sí misma. O sea, por tanto, tiene su propia razón de ser y tiene su propia función. En estudios generales se siembra y se cosecha, y evidentemente va a contracorriente de lo que se entiende por especialización temprana. ¿Por qué? Por una razón. En los últimos años se ha defendido y promovido mucho la necesidad de acortar el tiempo de duración de las carreras, con el propósito de que tengamos un mayor número de especialistas en el menor tiempo posible. Entonces, evidentemente, en una mirada como esa, la formación o los años que uno pasa en estudios generales es un tiempo perdido, ¿verdad? Es un tiempo perdido. ¿Por qué? Porque lo que está buscando el modelo es justamente favorecer un mayor número de especialistas en el menor tiempo posible. Es una lógica más económica que académica. Cuando uno habla de estudios generales, entonces asumamos que los estudiantes van a tener un poco más de tiempo para madurar en sus propias decisiones vocacionales y para madurar también en términos del propio desarrollo del conocimiento y de la inteligencia emocional con que un estudiante promedio termina el colegio. Creo que la especialización temprana, por ejemplo, una de las cosas que ocasiona es que los estudiantes y en los propios currículum se desaparecen los lazos que unen a la cultura. El estudiante entra a la universidad y lo que hace es no ve el bosque, sino siempre ve una línea. Y camina, no sabe dónde. Porque además no tiene tiempo para preguntarse dónde está caminando, sino que simplemente entra a una suerte de rutina casi mecánica de sumas, de prerequisitos y de horas que lo único que están haciendo es como guiarlo a través de una autopista de ida, pero sin regreso, ¿no? Y tampoco sin posibilidades de cambio de un lugar a otro. Entonces se camina directamente y se pierden los vínculos que existen con el resto de especialidades. O sea, un estudiante, voy a poner un caso también claro, un estudiante que entra a una unidad que tiene este interés de especialización temprana, por ejemplo, que quiere estudiar Derecho. ¿Sí? Estudia Derecho y de repente a los 3 o los 4 años, no sé bien a cuántos años después, saca su título profesional, puede tener las notas más sobresalientes, pero durante todo su proceso de formación nunca se preguntó si lo que le estaban enseñando tenía correspondencia con la realidad social del Perú. ¿Cuál es el origen, por ejemplo, del derecho? ¿Cuál es la función que tiene el derecho constitucional en términos de la discusión general y el ordenamiento general del país? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los principios básicos que rigen todos los procesos de derecho administrativo que aprendemos nosotros o que hemos aprendido en la universidad?
¿Qué importancia tiene, por ejemplo, cuando hablamos, vamos a poner, de literatura? Cuando hablamos de César Vallejo, para decirlo ahora que estoy aquí, todos los contextos que hubo alrededor de la propia creación de César Vallejo. O sea, la especialización temprana lo que hace es, precisamente por eso, aísla el conocimiento, lo encajona, lo vuelve en trozos que pierden comunicación entre sí. Yo creo que más bien lo que hace Estudios Generales y lo que debería hacer Estudios Generales es lo contrario. Por eso es que Estudios Generales son generales, no es una escuela preprofesional. Estudios Generales, desde mi punto de vista, es una unidad universitaria que lo que favorece es el diálogo entre las disciplinas, a diferencia de la especialización temprana, y alimenta al estudiante en distintas cosas, para que el estudiante no solamente tenga la oportunidad de elegir, sino para que el estudiante universitario tenga la oportunidad de definir su propia vocación. Les pongo un caso personal. A mí, Estudios Generales me definió mi vocación. Y yo se lo cuento a mucha gente con mucho orgullo. Cuando yo terminé el colegio, yo quería ser abogado. Y terminé los estudios de abogado, de Derecho. Pero en Estudios Generales, y nunca me había preguntado por qué. Pero yo terminé el colegio diciendo yo voy a ser abogado. A mí me preguntaba, iba a los departamentos psicopedagógicos del colegio y me preguntaba, ¿usted qué quiere ser? Yo quiero ser abogado. ¿Y por qué quiere ser abogado? Y siempre daba explicaciones que eran externas a mí. Hasta cuando entré a Estudios Generales. Y hasta cuando me encontré con un profesor que fue que me cambió la vida. Hasta cuando descubrí en los Estudios Generales que había un interés natural mío, personal, por la lingüística y por la literatura. Y hice las dos carreras a lo largo de los años que pasé en la universidad. Me demoré un poco más, es verdad. Me demoré un poco más, pero al final me ayudó, gracias a los Estudios Generales, pude definir una vocación de la que no me arrepiento actualmente. Casos como el mío hay muchos, más de lo que uno piensa. Y creo que ese es un asunto que debemos además recuperarlo cuando estamos asumiendo que los Estudios Generales es una unidad académica y es una unidad académica universitaria que tiene un valor en sí mismo y que no es el espacio para fomentar los estudios, no es una escuela preprofesional. La sola mención de la interdisciplinaridad podría darnos para otra visita y para hacer todo un seminario. Porque ¿qué es lo que se entiende por interdisciplinaridad? ¿Y en qué momento, además, debemos nosotros hablar de diálogo entre disciplinas? No es tan fácil. Es a veces diálogo interdisciplinario o estudios interdisciplinarios. No es la primera página de descripción económica y la segunda página de descripción de la historia y la tercera página de descripción astronómica. ¿Sí? Eso simplemente sería como si fueran cajones incomunicados. En realidad, el diálogo interdisciplinario supone eso, diálogo. Que haya un intercambio de perspectivas y de opiniones en torno a un mismo objeto. Y que ese objeto sea, por lo menos, descrito, estudiado o analizado conjuntamente, no por separado. Sobre eso podríamos incluso discutir mucho. Pero también hay que entender que en este marco del fomento de la interdisciplinaridad, las humanidades tienen un lugar importante, ¿no? Y a veces por humanidades se entienden cosas muy reducidas, ¿no? Por ejemplo, lo habitual es que las humanidades sean reducidas a lo estético, para seguir como el ejemplo del profesor Catalán que les mencionaba hace un rato, a lo subjetivo, a lo sensible. Y hay por ahí quienes incluso las deslegitiman diciéndoles que carecen de rigor científico porque no se pueden cuantificar necesariamente, ¿no? Bien, pero las humanidades no es solo historia, literatura, poesía, geografía. Las humanidades no son solo tener un conocimiento mayor de la historia universal
o tener una idea de la arqueología peruana del siglo XVIII, o del siglo XVII, o del siglo XIV. En las humanidades no es solo tener una buena memoria. Les pongo, las humanidades también integran a las matemáticas, integran a las ciencias, integran al conocimiento del universo, integran al conocimiento de lo que uno, en qué mundo vivimos en términos espaciales, por ejemplo, o leyes que están directamente vinculadas con el quehacer de la propia naturaleza. Por eso es que no creo que exagere que cuando hablamos de humanidades podemos nosotros evidentemente hablar de Galileo, ¿no? O también podemos hablar como humanista de Steve Hopkins. Ustedes saben, el creador de este diseño de los agujeros negros en el espacio. Ellos fueron humanistas, y son humanistas. Y son tan humanistas como lo fue Octavio Paz, como lo fue César Vallejo, o como lo podría ser Fernando de Cislo. Es decir, las humanidades, por tanto, no es solo un tema de letras y ciencias, sino es un tema que está mucho más allá de las letras y de las ciencias. Como la formación integral también. No es un tema que se pueda restringir solo a un medio, como las letras, o a otro como las ciencias, sino que tiene que ver con una orientación para comprender y acercarse al conocimiento. Esto me parece que es importante, porque esto lo que hace de arranque es que nos coloca frente a un problema pedagógico. ¿Cómo se enseña eso? ¿Quién enseña eso? Por ejemplo, para empezar, en este marco, este reto no funciona si el profesor apuesta solo por la memoria y el paporreteo en los estudiantes. Tampoco funciona, como ha hecho yo algunas veces, cuando he proyectado un PowerPoint en una clase y he dedicado la clase a que los estudiantes y yo leamos juntos el PowerPoint. ¿Cierto? O sea, clase de lectura de PowerPoint. ¿Cierto? Entonces todos leíamos PowerPoint y tenemos, y Fidel y Estrella no me van a dejar mentir, tenemos varios colegas muy reputados que incluso cuando van a una conferencia ponen su PowerPoint y los 20 minutos que le toca hablar, lo único que hace es leer lo que uno también está leyendo, ¿no? Entonces casi como uno termina de leer y pasa. Lo que yo les estoy diciendo es todo lo contrario. Quien favorece sobre la memoria, entonces no está favoreciendo el juicio crítico. Quien favorece sobre la memoria, entonces no está favoreciendo una formación, digamos, de tipo cognitiva, que favorezca la asociación, la integración, la duda y las preguntas que son esperables en un contexto como el que les estoy comentando. Por ejemplo, para seguir con estos casos, para que vean ustedes el tipo de reto que hay detrás. Cuando hablamos de historia del Perú, y esa fue mi experiencia escolar, yo tuve magníficos profesores de historia del Perú, pero lo único que hice en el curso de Historia del Perú fue aprender fechas y nombres. 8 de octubre de 1879, ¿cómo matamos? Alfonso Huerta, pero Historia del Perú no supe nada. O sea, ese tipo de conocimientos me ayudaban para resolver los geneogramas, ¿no? ¿Cierto? Pero no me ayudaron para aprender historia del Perú. Bueno, lo que me ayudaron fue para saber nombres. Si me preguntan qué fue León Sombrado, yo les voy a contestar año, fecha y de repente hasta el nombre de su esposa o si tuvo hijos, que es lo que los profesores me evaluaron. Y como tenía buena memoria, nunca me iba bien, nunca me iba mal. Pero luego me preguntan ustedes, por ejemplo, ¿cómo explican la guerra con Chile? A eso no me sirve a mí saber solo mi guerra, no me sirve solo saber mi guerra. Si me preguntan a mí, por ejemplo, ¿ustedes saben qué cosa es el Imperio Inca? O el Tahuantinsuyo. Todo el mundo sí. ¿Cuántos incas hubo? Todos. ¿Está seguro? ¿Y por qué el Imperio Inca llegó a ser lo que fue? Para eso no basta saber cuántos fueron los incas. ¿Me están siguiendo? Hablemos de Garcilaso. Estrella es un especialista en Garcilaso. Ahora que se está celebrando celebró el año pasado los 400 años del comentario. Es interesante saber
sobre el Inca Garcilaso. Fidel y yo una vez participamos en un jurado y esta anécdota que les comenté hace un instante, si el Inca Garcilaso, la pregunta se la hicimos en un examen a un estudiante que venía de una universidad cuyo nombre voy a silenciar ahora, ¿sí? Le preguntamos que qué opinaba del gobierno del Inca Garcilaso de la Vega en un examen. Y el chico nos miró y lo que contestó dijo, pucha, profesor, se pasa usted con la pregunta, qué difícil, fue ejemplar. Yo creo que sin duda el gobierno del Inca Garcilaso fue el mejor. Entonces, acto seguido, ya hay esas cosas que con las cabezas uno también abusa un poco. Y le dije, y dime, ¿y fue antes o después de la llegada de Pizarro? Una pregunta obvia, ¿no? Y me dijo, no, eso no lo sé. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Que no se trata del prurito del conocimiento, sino se trata justamente, cuando hablamos en el caso de la historia del Perú, o hablamos del Inca Garcilaso, o hablamos del conocimiento en general, no se trata de memoria, sino de integración del conocimiento, de preguntas, y de la otra premisa, de las 5 que les quiero comentar, de la tercera, que tiene que ver con actitud crítica. Creo que la actitud crítica, el juicio crítico, es fundamental. Y me voy a explicar. Creo que uno en los estudios generales, sobre todo, aunque no solo en los estudios generales, tenemos que descubrirles a los estudiantes la importancia de la duda. A los profesores también, ¿no? Sí. No le echemos solamente la culpa a los estudiantes, a los profesores también. Y creo que los profesores, por ejemplo, no deberíamos dar la impresión en una clase como si yo hubiéramos resuelto todos los misterios del universo, porque no es verdad. Más bien, lo que hay que demostrarle a un estudiante es que la duda tiene un valor pedagógico y de conocimiento en sí mismo, y que nosotros, que podemos estar parados frente a una clase y tener un poco más de experiencia en ciertos temas, en realidad también tratamos con un montón de dudas. Y que la duda además no es tan mal dudar, sino que la duda debe servir en una suerte de aliciente que despierte la curiosidad. Creo que eso es algo que nos estamos olvidando con más rapidez de la que deberíamos, y ocasiona que a veces los estudiantes, y a mí me pasa en los cursos que doy en el último semestre, en que me encuentro con un muchacho en el que a lo único que está esperando es que venga el profesor y le resuelva los problemas sobre la base de recetas, ¿no? Pero que no son capaces ni siquiera de plantearse preguntas para resolver en sí misma qué cosa es de lo que se trata la materia que está detrás de ellos. Creo que a nosotros nos toca, y sobre todo en el marco de los estudios generales, proponerles a los estudiantes dudas, proponerles preguntas, y sobre todo hacer que los estudiantes no se concentren únicamente en la repetición paporretera de las cosas, sino que sean capaces de ellos mismos generar su propio juicio de lo que se les ofrece en un aula. Y creo que el lugar para hacerlo, para sembrar esto, es en estudios generales. Obviamente, cuando hablo de crítica, no estoy pensando en oposición a todo, ¿no? O sea, no se trata simplemente de una crítica sana, estoy presentando una crítica sana. O sea, aquella crítica que lo que hace es promueve curiosidad, genera avance, que desarrolla las cosas, que favorece el diálogo entre un profesor y un estudiante, independientemente de las materias o de vocaciones profesionales. Es una actitud frente al conocimiento, y es una actitud que al final, a fin de cuentas, como ustedes se imaginan, no depende ni de la currícula ni del plan de estudios. Depende del individuo que está parado en una clase en su calidad de profesor. No depende ni de la contabilidad, ni del Estado, ni del gobierno, ni de los parlamentarios, no depende de nada, depende del profesor que tiene a su cargo durante 1 hora o 2 horas un trabajo pedagógico con el estudiante que está al frente.
y hay que descubrirle a los estudiantes la importancia de dudar, de enjuiciar las cosas y de no temer a equivocarse, ¿no? Junto con nosotros. Creo que por lo menos estas tres primeras cosas, estas tres primeras premisas, nos acercan a otra más que voy a comentar rápidamente para no extenderme más de la cuenta, y es el tema del prestigio y la calidad de una universidad. Lo digo de manera corta. Si me han seguido en lo que he querido transmitirles hoy día, por lo menos hasta acá, se darán cuenta que el prestigio y la calidad de una universidad no es solo tema de contabilidad ni de fierros y ladrillos, ¿no? No es un tema exclusivamente de edificios, ni de campus, ni de plantas, ni de estacionamientos, ni de cafeterías, ¿sí? La calidad de una universidad evidentemente pasa por la formación que se brinda en esa universidad. Y la formación que se brinda en esa universidad, creo yo, bueno, es obvio, depende también de la actitud pedagógica y del compromiso pedagógico que podamos tener todos como profesores. La calidad, por tanto, de la formación en estudios generales, creo va a depender de la manera como podemos aplicar y desarrollar desde las ciencias humanas algunas de las premisas que les he mencionado en los minutos anteriores. Y con esto llego al punto 5. Cada uno de ellos podría dar, evidentemente, para un seminario en sí mismo. Hay una premisa que es la última, y que la dejo ya por al final, no porque sea la menos importante, sino precisamente porque me parece que es la más, no es la más importante, sino que es la esencial, que tiene que ver con lectura y escritura. No podemos hacer nada de lo anterior. O sea, no hay nada de lo anterior si es que no nos preocupamos por la lectura y por la escritura. Enseñar a discutir o a dudar a un estudiante sobre un texto supone que el estudiante previamente sea capaz de comprender el texto. Enseñarle a un estudiante a que sea capaz de integrar conocimientos de distintas ramas, favorecer el diálogo interdisciplinario, etc., supone también sobre su propio quehacer, supone que el estudiante también sea capaz de entender un texto o de producir un discurso en el que pueda dar cuenta de su propio pensamiento. ¿Sí? Y en esto quiero ser bastante claro, porque ustedes y yo sabemos que tanto la lectura como la escritura son dos medios que reciben críticas durísimas hoy. Y los problemas que se detectan son siempre atribuidos a causas distintas. Y siempre salen mal librados los estudiantes, incluso los jóvenes del colegio, siempre salen mal librados, ¿no? Y los profesores a veces también pasamos desapercibidos, ¿no? O sea, la responsabilidad se la sacamos a los estudiantes y nos olvidamos de nosotros, ¿no? Pero por eso es que quiero que nos detengamos un minutito en eso, que me parece realmente esencial. Y se les planteo la siguiente pregunta. ¿Por qué nosotros como profesores tenemos que esperar que un joven universitario recién egresado comprenda y escriba bien si nadie le ha enseñado antes a comprender un texto? O si nadie le ha enseñado antes a expresar adecuadamente su pensamiento mediante un discurso escrito. ¿Por qué un estudiante que ingresa a la universidad tiene que tener dominio de estas cosas si no tiene una experiencia anterior que justamente le haya servido para desarrollar esta capacidad? Si lo vemos bien, es absurdo esperarlo. Fíjense, solamente fíjense en algo que los que somos padres de familia lo tenemos tenemos bastante conciencia. ¿Cuántas horas pasa un muchacho promedio leyendo o escribiendo en aparatos electrónicos? Sea el medio que sea. Ninguno de nosotros, por lo menos yo, dudará incluso en concederle a estos jóvenes una destreza mayor
que por lo menos las que tenemos nosotros en ese mismo medio. Mi hija de 11 años, hace una semana, me solucionó un problema en mi teléfono celular. ¿Ya? No sabe inglés, el teléfono celular nunca lo había visto, y de repente me dijo cosas como, le dije, mira, mi hija se llama Ainhoa, le dije, mira Ainhoa, lo que me ha ocurrido acá. Y primero, ay papá, siguió como si le hubiera quitado 30 segundos de su tiempo y yo me quedé tieso. A veces a mi hija, por cuestiones de trabajo, le mando yo un correo electrónico y mi hija ni siquiera me contesta. Yo le pregunto, ¿por qué no me contesta? Me dice, tu papá, me dijo, tus correos electrónicos son muy aburridos. Son muy aburridos, son largos. Son tan largos. Y es que, claro, lo que está ocurriendo es que hay una generación, esta generación joven, digamos, ha crecido en un contexto de lectura y de escritura distinto al que me he formado yo. Para mí, por ejemplo, es muy difícil, es casi un desafío entrar al mundo de los emoticones. Yo reconozco que hay fracaso, pero me encuentro con mis estudiantes en que ese es su universo. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo, es que nosotros nos sentimos mucho más cómodos en ciertos tipos de textos, en ciertos tipos de discursos, y los estudiantes nuestros, en promedio, los jóvenes hoy día, se sienten más cómodos en otro tipo de textos y en otro tipo de medios. Por tanto, no es que no sepan leer, no es que no sepan escribir, sino que saben leer y saben escribir acá, no acá. ¿Están bien? Y claro, nosotros a veces pasamos de largo en estas cosas y lo juzgamos con dureza en un medio en el que ellos no están preparados para enfrentar. Si lo hiciéramos al revés, sería muy interesante, por ejemplo, darle a los muchachos entre los, vamos a poner, 16 y 18 años, que hagan una encuesta acerca de cómo escriben en medios electrónicos los adultos. Nos jalarían a todos, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos del otro lado, nosotros lo que hacemos es justamente eso, y los estamos, ¿por qué? Porque lo que estamos evaluando es en un medio, en un contexto comunicativo para el que ellos no están preparados. Entonces creo que la tarea consiste justamente en acercarlos a esos contextos comunicativos. ¿Sí? Y aquí también quiero enfatizar algo. Leer no es memorizar. Leer no es repetir letras y palabras completas en voz alta. Eso no es leer. Como escribir no es tener buena ortografía. Escribir tampoco es saber cuáles son los nexos interoracionales o ser capaz de distinguir un sin embargo de un a pesar. Leer es una experiencia personal, íntima, que además de placer, debe promover una idea, un juicio, la comprensión de un mensaje o de una historia que se construye en nuestra mente. Eso es leer. Por eso es un placer. Por eso es una experiencia. Escribir no es solo saber que hay palabras agudas, que hay palabras sobre esdrújulas. Tampoco es saber que la coma es distinta del punto. Porque fíjense que con esto hay una trampa, ¿no? Gente que no sabe, nosotros como profesores, no sé, regañamos mil cosas y decimos, no sé, pone punto donde en realidad yo poner coma, etc. Y si nos preguntaran a los profesores que les expliquemos para qué sirve el punto y coma, ¿qué les decimos? ¿Ah? ¿Cuándo usamos punto y coma? Esta cosa no está tan sencilla, ¿no? Entonces, por eso es que creo que hay una cosa que uno tiene que tener clara, es que
Uno puede tener, por ejemplo, una muy buena ortografía, pero ser incapaz de escribir uniforme. Uno puede ser realmente un campeón poniendo los acentos en las palabras sobre esdrújulas o en las graves, pero ser un absoluto inútil escribiendo una carta o una solicitud. Nada de eso se aprende en aislamiento. No se aprende ni a leer ni a escribir en aislamiento, ni chancando las normas gramaticales. Se aprende a leer y escribir leyendo y escribiendo mucho. Y creo que el espacio para aprender a leer y escribir en términos de los estudios generales es precisamente la idea bonita de un taller universitario. Hay profesores, últimamente además está creciendo mucho el número de colegas que se están volviendo especialistas en normas gramaticales. Hay un montón de gente que se ha vuelto especialistas en normas gramaticales, como hay. Pero lo curioso es que esos que son especialistas en normas gramaticales no escriben. O sea, son especialistas para juzgar a los demás, pero no producen textos. Hay un montón de gente como yo que defiendo la lectura del libro, ¿sí? Pero la lectura del libro discutida en clase y acompañada. Creo que los estudios generales precisamente tienen una función ahí que es fundamental. O sea, la lectura y la escritura ciertamente son como los dos, ahora sí, el ladrillo y el fierro de cualquier formación integral, universitaria, básica, sólida. Pero no solo, e insisto en esto, no en términos de recetas, sino en términos de la lectura. Que sean capaces un estudiante de expresar un juicio sobre lo que ha leído. Con una pregunta tan sencilla como ¿te gusta o no te gusta y por qué? O sea, dime por qué. Estamos trabajando juicio crítico, estamos trabajando juicio crítica, estamos trabajando su propia sensibilidad. Y ahora pónmelo por escrito. Ponérmelo por escrito supone, y esto a veces uno lo pierde un poquito de vista, pero poner por escrito lo que uno quiere decir es muy complicado. Es muy difícil. ¿Sí? Por eso es que a veces uno descubre fácilmente en la primera línea si es que el estudiante ha redactado la monografía que nos está presentando la víspera, ante taller o una semana, porque hasta la manera como lo cuenta. ¿Sí? Y poner por escrito las cosas es además una experiencia casi traumática, porque uno tiene que pasar de algo que es mental, simultáneo muchas veces, a una línea, a poner las cosas de manera sucesiva. Ese tránsito es un tránsito muy complejo y es un tránsito en el que creo nosotros debemos estar comprometidos de acercar a los estudiantes y ayudarlos a que no le tengan miedo, a que descubran que la lectura es un placer y el escribir también puede ser una actividad placentera y cuyo impacto está mucho más allá de lo que nosotros entendemos por formación preprofesional o por formación concreta. Con esto prácticamente termino. Quiero decir solo para terminar, y después si hay tiempo poder conversar con ustedes un minuto, es que cuando estamos hablando de estudios generales, de las humanidades en los estudios generales, estamos hablando de todo lo que he mencionado antes. Y estamos hablando absolutamente de todo. Y si ustedes me han seguido hasta acá, habrán visto que no me he referido ni a la ley universitaria, en los edificios, en las clases, en las carpetas, nada. Me he referido a lo que es contenido académico y su relación pedagógica. Y a lo que debemos hacer nosotros como docentes para que efectivamente esa etiqueta de estudios generales o esa etiqueta de ciencias humanas tengan contenido y no sean simplemente como estas tarjetas de presentación que uno reparte. Trabajar en ello con convicción y sin temor a equivocarnos, ¿no? Bueno, es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho.